Ya que hoy me encuentro inspirado, dejad que me exprese en versos, sobre lo bello robado por la ciencia al universo. Antes había luceros, la luna era de queso, ahora son bolas de fuego o un desierto frío y seco. Los misterios abundaban, el cielo era un secreto, los poetas anotaban la belleza de lo incierto. Llegaron quienes dudaron, sacudiendo los cimientos, preguntaron, comprobaron, hasta hallar conocimiento. Las verdades eran duras, complicadas, con matices, pulibles como esculturas, pero firmes directrices. La belleza fue mutando, la ciencia dejó su sello, la humanidad fue pensando, comprender también es bello. Si algo es bello o no lo es, depende del ojo que mire, mas no hay derecho o revés. La verdad es impasible. Hay belleza en la certeza, y se suma, más que resta, a la admiración y sorpresa que da la naturaleza. Hoy en Cienicía, en Ojo al Dato, descubriremos curiosidades sobre geología. ¿Cuál fue la ola más grande del mundo? El electrón perdido nos aclara qué quiere decir exactamente eso del pH. Pues me he comprado un champú que tiene pH neutro. En la ciencia de la energía, viajamos a una antigua extracción petrolífera en Sargentes de la Lora para aprender sobre el petróleo y el gas natural. Sería impensable vivir como vivimos hoy en día sin tirar del uso del petróleo. Y en Sabor con Saber, planteamos a la gente en el mercado, ¿qué es el pollo campero? ¿Pollo campero o el otro? Pollo normal. Vamos a verlo. Ojo al dato. ¿Cuál fue la ola más grande del mundo? Puede que se hayan producido otros megatsunamis en alta mar, pero el más grande registrado en el mundo es el tsunami de Bahía Lituya. El 9 de julio de 1958, en la Bahía Lituya, en Alaska, un terremoto de magnitud 8,3 produjo un desprendimiento de más de 30 millones de metros cúbicos de un glaciar. El impacto levantó una ola que avanzó a 200 km por hora con una columna de agua de 520 metros de altura. Se considera el megatsunami más grande de la historia. De vez en cuando, algunas palabras científicas se hacen famosas y acaban en boca de todos. A mucha gente le suenan palabras como agujeros negros o mecánica cuántica, y aunque es cierto que estas palabras nos suenan, la verdad es que pocos sabemos qué significan. O pocos saben, más bien. Y esto genera situaciones curiosas, como esta. Pues me he comprado un champú que tiene pH neutro. Pero, hijo mío, ¿tú sabes qué es eso del pH? Pues no lo sé, pero huele a naranja. Tú tienes un cuajo, amigo. Pues para evitar estas situaciones, hoy vamos a ver qué es eso del pH. ¿Por qué está en todos los champús y cremas que compramos? ¿Por qué es importante? Pues atentos, que hoy vamos a hablar de química. Para empezar, hay que saber que hay dos tipos de pH. El pH, que es una magnitud científica, y el pH, que es melocotón en inglés. De momento nos centraremos en el primero. El pH es una medida que usamos los científicos para decir si un líquido es ácido o no. Normalmente representamos el pH con un número del 1 al 14. Si el pH es 1, decimos que el líquido es muy ácido. Si es 7, el valor intermedio es neutro. Y por último, si el pH es 14, decimos que es lo contrario a un ácido, lo que llamamos una base. Esta definición es la fundamental, pero la verdad es que no aclara mucho, porque no explica qué hace que cambie el pH o qué significa que un líquido sea ácido. Así que permitidme explicar esto desde el principio. El pH existe por una sencilla razón: porque el agua puede romperse. Las moléculas de agua están compuestas de dos átomos de hidrógeno unidas a un átomo de oxígeno, el famoso H2O, formando esta especie de boomerang. Aunque estas moléculas son muy estables, siempre hay algunas moléculas, dentro de las millones que hay en los vasos de agua, que acaban por romperse. Esto pasa pocas veces, normalmente en una de cada 500 millones de moléculas, más o menos. Pero esta ruptura define de forma clave las propiedades del agua. Cuando las moléculas de agua se rompen, se dividen en dos partes. Un oxígeno con un hidrógeno por un lado, lo que podemos llamar OH, y un hidrógeno huérfano por el otro. Aunque bueno, esto técnicamente se le conoce como catión hidrógeno. Pero esta ruptura es un problema, porque
Estos dos, llamémoslos fragmentos de moléculas de agua, son altamente inestables. Normalmente, cuando los átomos están enlazados entre sí, es porque les gusta estar así. Por eso, cuando las moléculas de agua se rompen en dos fragmentos, su tendencia natural es volver a su estado inicial, es decir, volver a juntarse para formar una molécula de agua. Sin embargo, esto no siempre es posible. Hay algunos compuestos químicos que rompen este equilibrio del agua, haciendo que haya más fragmentos de agua de un tipo que de otro. Por ejemplo, los ácidos. Un ácido es una sustancia que puede liberar cationes hidrógeno, que es lo que llamábamos antes a estos hidrógenos huérfanos. Por ello, si mezclábamos un ácido con agua, ahora habrá muchos hidrógenos que no podrán reencontrarse con sus OH, simplemente porque hay muchos más fragmentos de uno que de otro. Vamos, que no hay suficientes parejas de baile para todos. Y esto no le gusta nada al hidrógeno. Todos sabemos, más o menos, lo que pueden hacer los ácidos. Cuando notas acidez en el estómago, sientes cómo se te irrita todo por dentro. Los ácidos fuertes pueden llegar a quemarte la piel e incluso llegan a disolver metales. Todo esto ocurre porque los ácidos están llenos de átomos de hidrógeno a los que les gustaría reaccionar con alguna molécula, pero no pueden. Por eso, cuando un ácido entra en contacto con otra sustancia, estos cationes de hidrógeno la atacan, rompiendo moléculas, robando electrones a otras moléculas, a otros átomos, vamos, haciendo todo lo posible por ganar una estabilidad química. Viendo lo que os he contado, uno podría pensar que cuantos menos hidrógenos huérfanos, cuantos menos de estos haya en el agua, menos corrosiva será esta. Pero no. Si hay muy pocos hidrógenos huérfanos sueltos en el agua, se genera el efecto contrario. Ahora hay demasiados OHs que no tienen un hidrógeno con el que reaccionar. Y de nuevo, estos OHs arrasarán con todo a su paso para lograr estabilizarse. Este segundo caso es lo que hace una base, como la lejía o la sosa cáustica. Todo corrosivo de narices. Y por eso decimos que una base es lo contrario a un ácido. Las bases liberan OHs. Los ácidos liberan cationes hidrógeno. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo medimos el pH? Pues bueno, existen muchas formas de hacerlo, pero hay una muy clara que son los métodos colorimétricos, que es una frase fancy para decir métodos con colorines. Os lo voy a mostrar. Aquí tenemos un vasito de agua, al que le voy a añadir fenolftaleína. La fenolftaleína es una molécula que cambia de color en función del pH. Entonces la vamos a añadir y como veis, pues no ha habido cambio de color, porque la fenolftaleína ahora mismo, en un pH neutro como tiene el agua, no tiene color. Esto, sin embargo, puede cambiar si le echamos unas escamitas de hidróxido de sodio, sosa cáustica para los amigos, un compuesto que es muy básico. Entonces aquí vamos a echarle un poquito y podemos ver cómo a medida que se disuelve la sosa se tiñe de color rosa, porque la sosa ahora mismo está liberando OHs, está basificando la disolución y está haciendo que la fenolftaleína cambie de color por el efecto del pH. Esto lo podemos revertir añadiendo un ácido. Y para eso vamos a echar un poquito de limón, si está ácido. Entonces vamos a echarlo, a ver qué pasa. Y si echamos lo suficiente, podemos ver cómo el color revierte. Esto pasa porque el ácido del limón tiene un montón de hidrógenos huérfanos que se están recombinando con los OHs de la sosa, es decir, en la base se está mezclando con el ácido para formar moléculas de agua. Entonces, por eso, un ácido es capaz de neutralizar una base y viceversa. Esto, sin embargo, podemos volver al estado original, podemos volver a basificar en el medio, simplemente agitando un poco y disolviendo la sosa que queda. Y esto, insistiendo un poquitillo. Vaya por Dios. Bueno, pues insistiendo un poquitillo más, podemos volver a basificar en el medio. Pero aquí hay una lucha entre los ácidos y las bases, obviamente, pero al final acaba ganando la base, que es el compuesto que está en exceso en nuestro vaso. Y ya para terminar, ¿para qué os cuento yo todo esto? Pues porque el pH es algo que conviene conocer, aunque sea un poco, porque es un parámetro clave para la vida. Como ya sabréis, nuestro cuerpo es un 70% de agua. En todo ese agua que nos llena hay un montón de moléculas disueltas que reaccionan las unas con las otras para hacernos vivir. Porque los seres humanos no somos más que un montón de reacciones químicas perfectamente balanceadas para mantenernos vivos. El pH es uno de esos factores que equilibra las reacciones de nuestro cuerpo y lo hace funcionar todo correctamente.
Un ligero cambio en este parámetro puede hacer que nuestros tejidos se dañen o que nuestras proteínas coagulen. En definitiva, que es importante mantener el pH equilibrado para no espicharla. Por eso, precisamente, hay un montón de productos como champús o cremas que insisten en tener un pH neutro para la piel, es decir, que no cambian el carácter levemente ácido que tiene nuestra piel para mantenerla bien cuidadita. ¡Hala! A otra cosa. Ojo al dato. El rubí es muy rojizo y el zafiro muy azul. Sin embargo, ambos son variedades del mismo mineral, el corindón, un óxido de aluminio. En el caso del rubí, su color rojo se debe a la presencia de cromo, mientras que el color azulado de los zafiros tiene que ver con el titanio, aunque puede haber zafiros de muchos colores en función de sus composiciones: naranja, blanco, amarillo, verde. El rubí y el zafiro son versiones del corindón consideradas piedras preciosas, pero existe otra variedad de color gris oscuro empleada en la industria del metal conocida como esmeril. De todas las fuentes de energía que empleamos, el 30% proviene del petróleo y el 20% del gas natural. Ambos son hidrocarburos que podemos encontrar en el subsuelo y en conjunto suman más del 50% de la energía que consumimos. El petróleo sirve para combustibles, el gas natural sirve para calefacciones y también sirven para generar un montón de productos, entre ellos los plásticos, que usamos en nuestro día a día. Pero también suponen problemas medioambientales como el aumento de carbono en la atmósfera. De todo esto vamos a hablar hoy para intentar entender mejor el petróleo y el gas natural. Para entender qué es el petróleo y cómo se extrae, he venido con Eneco, geólogo de la Universidad de Burgos, al Museo de la Lora, donde se encontró petróleo y se explotó durante 50 años. Para hablar de petróleo hemos venido a Sargentes de la Lora y estamos aquí contigo, Idoia, y en el museo, y me gustaría que nos expliques, que nos contextualices por qué razón hemos decidido venir aquí precisamente para hablar de petróleo. Porque estamos en un único campo petrolífero en tierra en toda la península ibérica. El petróleo brotó por primera vez en España el 6 de junio del 64 aquí, en Valdeajos de la Lora. Y desde 1967 a 2017 ha habido la única explotación en tierra en toda la península ibérica, ha estado aquí, en Sargentes de la Lora. Se ha mantenido a lo largo del tiempo, estos 50 años ininterrumpidamente, la máxima producción fueron 10.000 barriles al día, y los últimos años eran 200, porque este petróleo no se ha refinado a lo largo de estos 50 años. El futuro era refinarlo, pero no hemos llegado a tiempo. ¿Cuáles son los retos de cara a hacer una extracción petrolífera, como se hizo aquí? ¿Qué hay que hacer? Se hace primero el método sísmico para saber exactamente dónde están los lugares, luego se hace un sondeo, luego con una sonda se sabe qué cantidad hay para saber qué es lo que se puede extraer y una vez que ya tienen claro, pues ya se perfora, se hacen todos los pozos. ¿Cómo funciona esa perforación? ¿Qué distancias bajo el suelo estamos hablando más o menos? Aquí el petróleo es entre 1.100 y 1.400 metros, hay alguno que llega casi a 2.000, pero la media es de 1.100 y 1.400 metros. El petróleo se encuentra en la roca almacén, tiene que haber roca madre que genere el petróleo, si no, no tenemos petróleo, la roca almacén que es donde está almacenado y luego una roca sello impermeable que no deje pasar. Luego eso tiene que estar todo en algún sitio acumulado, por así decirlo. Aquí es un anticlinal con una falla, que es la que cumple las características para que haya esa acumulación y una vez que ya hacen el pozo, solo es con unas válvulas, o sea, el petróleo está ahí a presión, entonces, bueno, pues al principio sale solo. Una vez que se ha escapado la fuerza, queda el resto que no sale solo y hay que usar el bombeo, el caballito, que es lo que se usaba aquí, o ahora también se utilizan bombas eléctricas. Bueno, pues vamos a seguir viendo el museo y descubriendo más secretos del petróleo, ¿te parece? Perfecto. Muy buenas, Manolo. Buenos días, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal? Y tú has vivido toda la historia de lo que ha sido la extracción petrolífera asociada a este pueblo. ¿Cómo lo viviste tú de pequeño? Cuando salió el petróleo, cuando tenía yo 6 años. O sea que mira si ha llovido ya. Y claro, después yo empecé a trabajar a los 17 años
La primera experiencia que tuve fue en perforación en el año 33. Pues en principio, una vez que tienes ya la torre puesta, pues se empieza perforando con 17 pulgadas. Una vez que te hacen el estudio, pues bueno, pues ya saben, a 700 metros hay una capa de gas, a 900 posiblemente una de petróleo. Pues una vez que tiene el estudio, ya se arriesgan a los disparos. Viene una empresa que se llamaba Lumberger y por el interior meten cañones y hacen los disparos a los metros que creen que están las capas. Y claro, pues en el momento que se te abren un diámetro de 3 metros o 2 metros, o esto, pues ya aporta el líquido. Estos son, digamos, las piezas que... Sí, son todos triconos para perforar. Bueno, juventud, venga. ¿Qué es esto del petróleo? ¿Cómo se forma? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el 75% de nuestra superficie del planeta, ¿no?, de la Tierra, es mar. Debería llamarse igual más mar que tierra, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es muchísima vida, tanto o más que toda la que somos capaces de ver en tierra firme. Y entonces en el plancton tenemos tanto algas, fitoplancton como zooplancton, organismos unicelulares que viven todo el rato en la superficie marina y van muriendo todo el rato. Toda esa materia orgánica va decantando en las zonas oceánicas y se va acumulando en el fondo, junto con los sedimentos. Entonces, a medida que se van enterrando los sedimentos, esa materia orgánica se entierra con ese sedimento y con el paso de los años y las placas tectónicas, eso se va convirtiendo en rocas que están cada vez a mayor profundidad. Mayor profundidad quiere decir mayor temperatura y presión. Para que te hagas una idea, puede subir la temperatura normalmente 25 grados por kilómetro que se ha enterrado. Entonces, cuando llegamos a 50, 150 grados, toda esa materia orgánica empieza a macerarse, vamos a decir, se crea como una cera, ¿verdad?, que llamamos querógeno. Y ese querógeno, si sufre algún pico térmico más temperatura, empiece a formarse distintos hidrocarburos que ya son capaces de migrar. Nosotros tendríamos el querógeno, que es la materia prima orgánica, y entonces ahí, según a qué temperatura se caliente, si pasamos de 150 grados, tendremos petróleo más gas. Sí, bueno, siempre se crean los dos, pero si pasamos de 150 a 200 solo se creará gas, sobre todo gas, ¿vale? Entonces los petroleros lo que se suele buscar es que ese sedimento, esa materia orgánica haya estado entre 50 y 150 y ahí puedes recuperar tanto petróleo como gas. ¿Qué características tiene este material para que nos resulte tan interesante para extraerlo? Bueno, pues la verdad es que soporta nuestro modo de vida. Sí, sería impensable vivir como vivimos hoy en día sin tirar del uso del petróleo, ¿no? Pues seguramente lo más inmediato para todos es su uso como material energético, ¿no? Más de la mitad de la energía se produce tanto del petróleo como del gas natural, ¿sí? Entonces, pues para todo lo que es automoción, ¿no?, como combustible desde motos, coches hasta cohetes espaciales, pues vienen derivados del petróleo, pero también para la calefacción, ¿sí?, para ese uso energético. Pero luego hay muchísimo petróleo que se utiliza para hacer distintos productos químicos que luego están involucrados en otros procesos químicos para hacer plásticos, medicinas, fertilizantes, bueno, una serie de productos que utilizamos todo el rato, ¿sí? Telas sintéticas, todo el rato durante toda nuestra vida. Por eso, bueno, hay que valorar el petróleo en su justa medida, y si bien tiene algunos aspectos pues, que no son buenos para nosotros, sobre todo cuando se quema por ese uso energético, ¿no?, pues porque creamos gases invernaderos que están dando lugar al cambio climático, tiene otros aspectos que serían realmente necesarios y que claro que se pueden optimizar, pero son a tener en cuenta. El gas natural, que hasta hace, pues en los inicios, incluso cuando se explotaba aquí, era un subproducto, no había tecnología para canalizarlo, ni siquiera usos para ese gas natural, entonces se quemaba directamente en chimeneas. Hoy en día no, hoy en día, bueno, pues mira, ¿no?, ¿Qué haríamos sin gas natural? Se aprovecha para combustible energético, además que es bastante verde,
porque es 95% metano y se quema muy limpiamente. Genera poco CO2, ¿sí? Y apenas tiene otra serie de contaminantes. Entonces, bueno, hoy en día es muy, muy valorado. Y luego ya estaría el crudo, ¿verdad? El petróleo, y de ahí se aprovecha pues todo. Una vez que conseguimos sacarlo y a través de oleoductos llega y camiones llegan a las refinerías, ahí básicamente se hace una destilación. Una destilación en grandes torres de destilación, se calienta este crudo y como tiene distintos hidrocarburos con distintas densidades, son cadenas de carbono e hidrógeno sobre todo, moléculas que tienen más o menos carbonos, entonces todas, vamos a decir, las ponemos como si estuviesen, las evaporamos y según van ascendiendo se van enfriando de manera que tenemos diferenciados productos de distintas densidades y puntos de ebullición. Y ahí es donde, por ejemplo, diferenciamos pues, los distintos combustibles, ¿no? Pues, los más pesados pueden ser el fuel oil, el gasoil, la gasolina, el queroseno, pero las moléculas, los hidrocarburos más ligeritos, pues la que solo tiene un carbono, por ejemplo el metano, ¿sí? Que es la que forma sobre todo el gas natural, pero también nos sonarán el butano, el propano, todos estos irían más arriba en la torre y allí también vamos diferenciando cada uno de ellos. Luego, pues con lo que queda más sólido, que ya son asfaltos y otras cosas, esos se pueden craquear también, es decir, romper esos hidrocarburos grandes, sólidos, para optimizar la extracción, otra vez, de fracción líquida, naftas y gases, ¿vale? Y allí ya se nos quedaría un residuo, que es el que llamamos coque, que incluso se puede utilizar pues, de manera muy análoga al carbón. ¿Sí? Entonces, prácticamente todo se utiliza. Esas perspectivas que hoy solemos oír de, bueno, en unos pocos años puede terminarse las reservas de petróleo, ¿es así o quedan muchos más? O quedan... Porque parece que no terminan de acabarse tampoco, o sea que... No, hay muchísimo petróleo. O sea, las reservas, hay distintos tipos de reservas, ¿no? Algunas que están ahí pero que nunca se explotarán porque técnicamente son imposibles de alcanzar, otras que económicamente pues, no es rentable, pero si por ejemplo subiese la demanda de petróleo más en algún punto podrían ser rentables explotarlos y se haría. Y luego tener en cuenta que hay sitios en toda la Tierra, grandes zonas en las que todavía no se ha prospectado o no se ha explotado, ¿no? Pues en los polos. Entonces, la verdad es que hay muchas reservas. Eso no quita para que, a la vista de los acontecimientos climáticos, ¿no? Y todo lo que lleva el uso energético, sobre todo, ¿no? De la combustión de todos estos hidrocarburos, pues intentar racionalizar, ¿no? Su uso, minimizarlo y tal vez explotar justo lo necesario pues, para todas otras aplicaciones que tenemos, que por ejemplo nos permiten tener quirófanos o medios de transporte a todo el mundo. Hay nuevos métodos que están en desarrollo y pronto llegarán, que es producir los hidrocarburos a partir de, por ejemplo, algas, ¿sí? o hidrocarburos a partir del aprovechamiento de productos secundarios de cosechas de distintos tipos, ¿sí? Entonces, sería coger carbono que ya está dentro del ciclo carbono natural y aprovechar para sacar ahí derivadas de hidrocarburo, ¿sí? De manera que así no ponemos carbono extra en la atmósfera que está entrampado bajo tierra, sino que básicamente lo reutilizamos dentro del ciclo. Eso no causaría pues, todas las malas resultados que nos da la combustión. ¿no? Eso es, no se desequilibraría, esa es la palabra. Ahora lo vemos difícil, técnicamente casi imposible, etcétera, etcétera. Bueno, es exactamente como veían la explotación de petróleo a gran escala hace 3 siglos o 2 siglos, ¿vale? Entonces no tengo ni duda que si queremos se puede lograr. ¡Ojo al dato! La Tierra, debido a su interior metálico, se comporta como un imán gigante, con 2 polos magnéticos muy cercanos a los polos geográficos. Sin embargo, durante sus 4.600 millones de años, se han producido muchas inversiones magnéticas de este campo. Estos cambios de polaridad se producen sin una periodicidad clara, y la última fue hace 780.000 años. Si volviera a ocurrir una inversión magnética en la Tierra, esto podría tener consecuencias perjudiciales, como un aumento de la exposición a la radiación solar o importantes complicaciones tecnológicas.
Amarillo, blanco, tiene hormonas. ¿Realmente sabes lo que estás comprando cuando compras pollo? Vamos a resolver todas las dudas. ¿Compráis pollo habitualmente? Pues hombre, claro. Bueno, lo normal, así sin ni tanto ni poco, pues. Compramos pollo, compramos algunas chuletitas, nos comemos también de vez en cuando algún chuletón. ¿Come mucho pollo? Algo. ¿Pollo campero o el otro? Pollo normal, pero normalmente nos gusta comprar en el mercado tradicional, el norte o el sur, porque es de proximidad, es muchísimo mejor la calidad de los comerciantes y es mejor producto, la verdad. ¿Del amarillo o del blanco? Del normal. Del blanco. Pues yo siempre compro el normal, el amarillo, no sé, no me animo todavía. Amarillo, ¿Amarillo? Sí. ¿Por qué? porque me gusta así. Depende, estos pollos amarillos que venden por aquí en todos los sitios les untan el curry, que digo yo. Igual que el pollo campero. Si quieres un pollo campero, vete al tío del pueblo, que te pele el pollo allí y tienes el pollo campero. ¿Pollo amarillo o pollo normal? El que me han mandado. El normal, supongo. ¿Ves que hay amarillo, lo ves, no? Sí, es hay el otro. amarillo, el otro, Sí, el blanco. sí. Nos engañan en todo. Hoy en día nos engañan en todo. Estamos engañados por todo. Ah, no, el amarillo no. Yo ese que es amarillo, no. No sé, vamos. Quizás es más, no es desconfianza, es, yo creo que por mi parte, ignorancia. Pues como es lo mejor para mí. Es que es mi comida favorita. ¿Qué diferencia crees que hay entre uno y otro? Pues no tengo ni idea. La verdad que... Serán colorantes. Mira, paradójicamente es como si fuera criollo y no sé, prefiero el blanco. El natural, el amarillo me parece más artificial, puede ser. ¿Y el amarillo qué es? Lo desconozco. No sé si será de otra marca o no desconozco, no lo he tomado nunca. Porque lo único que ves de diferencia es la piel con un tono amarillento, pero vamos, lo que te quieras creer. Luego a la hora de comerlo, que a veces hemos comprado en grandes superficies, yo no veo la diferencia. Cambio un pollo de corral comprado en granja, menuda diferencia. ¿Pero es mejor? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es como más, así como más como tiene más crujidito. Nada, solo es amarillo, ya está, no pague usted más por algo que no necesita. Tenemos en nuestra cabeza que el pollo amarillo es campero, como si fuera campero o de corral. Mi madre tiene gallinas y yo sé cómo son, las normales. ¿Y son amarillas? No. El campero tienes que comprarlo a alguien que los cría a él, que no se dedica a vender, que tenga eso. Entonces dices, dame un pollito de estos, que pese 1,5 kilos, no por ahí que te pesas, vas a alguna tienda a comprar un pollo campero y les tienes de 3 kilos, esos son pollos. Son piedras ya. Es que le dan betacarotenos, le dan una alimentación más con maíz, con esos betacarotenos que le ponen la grasa con ese tono más amarillo y por eso el animal parece más amarillo. Pero no es mejor, ¿eh? No te preocupes. No tiene ningún problema, no tiene mejor ni peor calidad. ¿Y hormonas? ¿Tiene hormonas el pollo? Todo está hormonado. Supongo que sí. ¿Supones? Supongo. Pues me imagino que sí. Que sí, me imagino. Toda la alimentación, a los veterinarios por ley les obligan a tener unas ciertas calidades. Sí que es verdad que yo creo que es una tendencia a disminuir las hormonas porque eso luego pasa al consumo humano. Porque como toda la comida ahora tiene para que se conserve más o no sé qué, yo no sé, digo yo. ¿Crees que tiene hormonas? Si son de granja entiendo que sí. ¿Por qué? ¿En la granja sí? Sí. ¿Por qué? Pues para que crezcan más rápido. Sí, ¿no? No lo sé. El pollo como tal entiendo que no, pero no lo sé, no lo sé. Pues no da tiempo. Con el tiempo que están en la granja, aunque le pusiéramos hormonas, no daría tiempo. Vale. Más que nada porque llevan prohibidos desde hace más o menos 50 años las hormonas. Ya no se utilizan hormonas. Toda la vida está prohibido otros temas
Pero Los pesticidas están prohibidos y a veces si hacen un análisis, pues igual aparece algún resto de algún pesticida que se supone que está prohibido hace años. No tiene hormonas. Hace muchos años que ya las hormonas no están autorizadas en el pollo. El pollo es así de grande porque se han hecho cruces entre diferentes... Pero vamos, puedes comerlo así que se puede tomar con total tranquilidad, ¿vale? Me quedo más tranquila. Sí. Hasta hace un montón de años que ya no están autorizadas. Yo qué sé, que como todo... No lo sé, no. Pollo amarillo, pollo campero, de corral, blanco... ¿Cómo sabemos cuál es el pollo que tenemos que comprar? En realidad, no hay en la legislación una reglamentación específica para definir el pollo campero. Y el pollo amarillo solo significa que ha tomado más cantidad de maíz con betacarotenos, como lo que da el color a la zanahoria, para que la grasa adquiera esa tonalidad diferente y pensemos que tiene una mejor categoría, aunque en realidad el valor nutricional es exactamente el mismo. Es normal que pienses que el pollo tiene hormonas. Es una información que ha ido pasando de padres a hijos, pero es que hace más de 50 años que esto está prohibido. Así que compra el pollo con total tranquilidad. No hay hormonas. Conclusión. El pollo no tiene hormonas y el color de la carne no mejora su valor nutricional. Ya tienes la información. En tu mano está la decisión. Como cantaba Mercedes Sosa, cambia lo superficial y cambia también lo profundo, como le pasa al campo magnético de la Tierra. Por otro lado, hemos aprendido hoy qué es el pH, que mide la presencia de iones de hidrógeno en una sustancia. Cuantos más tienen, más ácida es, y cuanto menos, más base. Hemos visto cómo es una extracción petrolífera y de gas natural en Sargentes de la Lora, donde lo que más gracia me hizo de todo ese viaje fue cómo le llamaban a las bombas de varilla caballitos. Y además hemos visto que a la hora de comprar, lo del pollo amarillo no es mejor ni peor. Sabiendo más que ayer, pero menos que mañana, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta entonces, no perdáis la curiosidad.